Buen día para todos. A continuación, eh, aplicaremos el objetivo de la evaluación 4, que tiene que ver con leer dos señales analógicas, una de voltaje entre 0 y 20 voltios y una de corriente entre 0 y 100 amperios. Para esto utilizamos dos circuitos, que el objetivo de estos dos circuitos es adecuar la señal de tal manera que al microcontrolador nos ingrese una señal de 0 a 5 voltios. Y por medio del potenciómetro, aquí serían las señales de entrada que este circuito adecuaría para ingresar al microcontrolador por medio de los puertos ADC1 y ADC2. Este sería el circuito del voltaje y este sería el circuito para la corriente. Luego de esto, por medio del software, se hacen todas las conversiones pertinentes de tal manera que nos dé una señal de salida de tipo SPI de 32 bits con el objetivo de enviarlo a las pantallas. Por medio de los microcontroladores de pantalla, mostrará en dos pantallas unidades en cadena, 8 bits de cada una, y mostrará los valores dependiendo la lectura del potenciómetro. A continuación vamos a ver la simulación. Vemos que cuando está abajo está en 0 voltios, y ya a medida que aumentamos el potenciómetro, aumenta hasta 19 voltios. Lo mismo con la corriente. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor de, de 28, y a medida que vamos subiendo, va aumentando la corriente. A continuación, mi compañero William explicará el código de los diferentes circuitos que se implementaron. Bueno, el código está basado en casi su totalidad en los datos que nos da el datasheet del controlador MAX7219. La hoja de datos nos dice que debemos configurarlo primero antes de usarlo y que debemos escribir una información a algunas direcciones. El método consiste básicamente en primero mandar en SPI la dirección apropiada y luego enviar 8 bits de información, ya sea para escribir los segmentos o para escribir la memoria. Entonces comenzamos con unas definiciones macro. Tenemos el multiplicador de tensión y corriente para ajustar después más abajo la DC, la solución, y tenemos la posición del chip selector. Aquí se almacenaron los dígitos. Básicamente se mapeó los dígitos según la posición. 0 corresponde al carácter 0 y así consecutivamente hasta 9. Tenemos una función que encapsula la escritura de datos SPI. Se envían 32 bits. Los primeros 16 corresponden a una pantalla y los siguientes 16 a otra pantalla. El proceso consiste en enviar pues todos estos 32 bits de una vez y cada controlador divide los bits necesarios. Tenemos la función start que se ejecuta al comienzo. Tenemos la configuración OSCON que en realidad configura el micro a 8 MHz. Inicializamos SPI. También inicializamos el pin CS, el chip selector, en la posición de RA2. Como el RA2 se utiliza para el MISO, técnicamente estaría ya apartado por SPI. Sin embargo, se puede reescribir de nuevo. Aquí no hay necesidad de enviar datos de los esclavos al maestro. Se inician los ADCs con el modo analógico, ANSEL. Y finalmente hay un delay de control. Esta parte de acá es la configuración de las pantallas, o más bien del controlador MAX. Consiste primero, según nos dice la hoja de datos, en enviar información a una dirección 09 en hexadecimal para indicarle el modo de codificación. El modo de codificación es sencillamente enviar un bit por cada segmento.
Le enviamos después la intensidad, que en este caso es full intensidad, full brillo. Le enviamos el scan limit, que es en realidad el número de dígitos que estamos utilizando. Utilizamos pues todos los 8 dígitos, según nos indica acá la hoja de datos. Luego le enviamos el modo de operación, que es operación normal, sin apagar. Y de igual manera, modo de operación normal para el modo display, que no, el modo display test, que no utilizamos test. Después de eso, se le escribe a la pantalla los primeros caracteres. Primero hay un carácter C, luego una O y una R igual para corriente y para tensión pol igual. Esto se hace iluminando pues cada segmento por separado, según nos dice la hoja de datos, que es enviar pues un 1 o un 0 según corresponda. Entonces se le escribe al primer segmento, según dice esta tabla. La dirección del primer segmento es X1, luego X2, X3 y X4 para el cuarto segmento. Se le envían los caracteres correspondientes a cada posición, tanto en la primera como en la segunda pantalla. Y luego viene la parte de update que se actualiza y la va a decir mi compañero. Listo. En la función update nos encargamos de actualizar los valores que van a estar cambiando en la pantalla. Estos son los últimos 4 dígitos que corresponden a las lecturas de tensión y corriente. Entonces, inicialmente declaramos las variables I, V y C. Entonces, la variable I va a ser nuestro iterador, V y C va a corresponder a tensión y corriente. Creamos las funciones voltaje y corriente. El voltaje vamos a hacer un escalamiento dependiendo de la lectura del AS read del puerto 3. Entonces, lo multiplicamos por el factor multiplicador y lo dividimos sobre la resolución. Esperamos un tiempo, un delay de 10 milisegundos para que el AS tenga tiempo de funcionar internamente. Hacemos la misma operación con la corriente y luego con la variable I iteramos desde el dígito 8 hasta el dígito 4. Entonces vamos a actualizar los valores desde el último dígito hasta el cuarto. Entonces lo que vamos a hacer es, para actualizar, vamos a sacar el módulo en 10 y luego vamos a dividir sobre 10 para ir sacando dígito a dígito y irlo actualizando en la pantalla. Entonces hacemos lo mismo para la tensión y para la corriente, esperamos un tiempo y modificamos cada valor. Entonces, pues como el for itera desde el dígito 8 hasta el dígito 4, vamos a ir modificando los últimos dígitos, el último dígito, luego el séptimo, luego el sexto y luego el quinto, al tiempo para tensión y corriente. Entonces, en la última línea, en la línea 87, escribimos en el chip, en el dígito I, el valor que corresponde para la tensión y para la corriente en la segunda pantalla. Y listo, finalmente tenemos como la estructura del programa, el void main, donde ejecutamos la función start y un while que se va a ejecutar siempre, ya que la instrucción es verdadera, donde tenemos la función update. Y así finaliza el programa.